Um, Hay un número aquí en pantalla. There's a number on the screen for you to go ahead and just dial it. We have just wonderful English translation. The number is going to be on screen. Gracias, Sammy. Si lo puedes poner el número de traducción. Perfecto. Ahí está. Márquenlo. Y quienes necesiten traducción, estamos listos para proveerlo para ustedes. Es súper fácil, número de conferencia, y no hay ningún problema. Así que estamos contentos de estar todos juntos una vez más. Y son los niños, nuestros hijos de 12 años hacia abajo, los que van a la clase. El resto de 12 años hacia arriba, los invitamos a que se queden con nosotros en esta noche, en esta tarde. Abran sus Biblias en Juan capítulo 17. Open your Bibles in John 17. Así que el día de hoy, hermanos, el día de hoy vamos a abrir un paréntesis. We're going to open a parenthesis en nuestra jornada de Juan capítulo 4. Estamos yendo a través de Juan capítulo 4 y vamos a poner una pausa en este lugar, porque Juan capítulo 4 nos enseñó hace 2 semanas y nos viene enseñando hace meses ya lo que significa adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Me escuchan bien? ¿O se escucha un poco como... Yo como que escucho un sonido que rebota? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Okay. Juan 4 ha sido nuestro texto por todas estas semanas. Es el Señor Jesús en el encuentro con la mujer samaritana. Y ahí el Espíritu Santo, a través de la pluma de Juan, nos enseña la importancia de lo que significa adorar a Dios, relacionarse con Dios, vivir con Dios en espíritu y en verdad. Y Juan 17 es una gloriosa oración que precisamente explica lo que es la verdadera adoración. Juan 17 es este increíble acto de generosidad. This is an incredible act of generosity from God, en donde Dios nos permite entrar en esta cámara celestial privada y podemos contemplar en John 17, Juan 17, la oración más íntima de Jesús con el Padre. This is an absolute truth in Scripture. Estoy tan feliz que el Señor nos haya dado la oportunidad de ver este momento. Es el momento más íntimo entre el Hijo y el Padre y el Hijo. Y se le llama comúnmente la oración sacerdotal de Jesús. La oración sacerdotal, otros teólogos le llaman a Juan 17 el lugar santo, en donde se encuentra el Padre con el Hijo. Y es no solamente el Padre con el Hijo, pero es el Padre con el Hijo justo antes de que Jesús vaya a la cruz. Así que aquí en Juan 17 buscamos por el poder del Espíritu Santo entender lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Esta es la expresión más hermosa de lo que significa adorar al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a Juan capítulo 17 y vamos a leer lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a leer los 26 versos, only 26 verses, y después vamos a enfocarnos en los primeros 5. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Juan capítulo 1, Juan capítulo 17, y aquí lo tenemos en inglés y en español. Inglés, versión ESV, español, Reina Valera 60. La palabra del Señor dice así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo esto: Padre, la hora ha llegado. The time has come. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Verso 1. Verse 1 es majestic. Aquí contiene el verso 1 todo lo que a continuación va a explicar. Verse 2. Verso 2. Como tú le has dado a tu Hijo potestad sobre toda carne, para que tu Hijo dé vida eterna a todos los que le diste. Verse 3. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Y estos hombres han guardado tu palabra. Ahora, estos hombres han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido, han entendido, han creído verdaderamente que yo salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo, por lo tanto, ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Padre, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, vuelvo a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Esto es para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que ellos tengan, nota hermano, mi gozo cumplido en ellos mismos. Ya existe la conexión entre la palabra de Dios que Él nos da, a su Hijo que Él nos da, y nuestro gozo cumplido en nosotros mismos por recibir la palabra de Él. Ahí está tu felicidad. Ahí está tu más grande satisfacción. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Pero no te ruego que los quites del mundo, sino que te ruego que los guardes del mal. No son del mundo. Ya leímos que son de Él, son tuyos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Haz esto, Padre. Santifícalos. Transfórmalos. Purifícalos en tu verdad. Tu palabra, la que me diste, tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así ahora yo los he enviado al mundo. Y yo, por ellos, me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo, esto es al final del ministerio de Jesús, a punto de ir a la cruz. Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos que me has dado han conocido que tú me enviaste. Conocido, conocido, conocido. Verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Oremos. Padre, bendito Padre, eres un Padre bueno, eres un Padre misericordioso, eres un Padre amoroso, eres un Padre perdonador, eres nuestro Padre. Por eso estamos aquí hoy, porque tú te dignaste a nosotros, sin merecerlo, ser adoptados por ti como tus hijos. Y esto es el más grande regalo. Esto, tu adopción de nosotros, es la más grande gloria. Esta unidad, tú en nosotros, nosotros en ti, por medio de tu glorioso mensajero, tu único Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias por mandarlo a tu Hijo. Gracias por mandar a tu Espíritu. Gracias por fortalecer a tu Hijo. Gracias por sacrificarlo en la cruz del Calvario. Inimaginable realidad. Inimaginable sacrificio. Que tú hayas tomado a tu propio Hijo, sacrificado en la cruz por nosotros, pecadores indignos, Señor. Pero no lo dejaste a tu Hijo obediente en la tumba, sino que lo sacaste con el poder del Espíritu Santo como victorioso sobre nuestro pecado, sobre la muerte que viene por causa del pecado y sobre los placeres del pecado. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Verso 26, verse 26. Miren el verso 26 como dice.
y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más. Y aquí está la clave. Here's the key of what true worship looks like. Espíritu, adoración en espíritu y en verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y luego este amor, Jesús lo toma y lo personaliza y dice, y yo en ellos. Y hermanos, esta clase de intimidad, el amor de Cristo en nosotros, nosotros dentro de Cristo, la unión perfecta, gloriosamente milagrosa, porque nosotros somos pecadores, pero Cristo no lo es. Ese es el propósito, ese es el deseo, que el amor del Padre esté en nosotros. Y este amor del Padre, hermanos amados, es eso, su nombre. El tema central de lo que significa adorar en espíritu y en verdad. The whole point of what it means to worship in spirit and in truth. It's a very, it's an issue that relates to a father and a son. Todo el punto de adorar al Señor en espíritu y en verdad tiene que ver con un padre y un hijo. ¿Recuerdan cómo Jesús hablaba con la mujer samaritana? En el versículo 21, ¿lo recuerdan muy bien? Yo te digo, la hora viene y ahora es, cuando los adoradores adorarán, ¿a quién, mis amados hermanos? Al Padre. En espíritu y en verdad. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos enseña hoy, lo que las Escrituras nos enseñan hoy, por fin, en nuestro caminar con Cristo, es que la adoración en espíritu y en verdad es una adoración paternal. Es una adoración que solamente los hijos pueden hacer al Padre. Y es una adoración que solamente sucede al menos que el Padre nos adopte como hijos. No tiene nada que ver la adoración en espíritu y en verdad con el estilo. No tiene nada que ver con gemir más fuerte. No tiene nada que ver con ser más sentimental. No tiene que ver con nada con un estilo específico de alabanza. No tiene nada que ver con que si le subes fuerte a las bocinas. No tiene nada que ver con lo que tú haces allí en la silla o yo hacia Dios. No tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer por Dios, sino tiene todo que ver con lo que Dios ya hizo por mí. Y ese es el resumen de la verdadera fe en Cristo Jesús. En este mundo existen solamente dos tipos de fe, dos tipos de religiones. Es la religión falsa, lo que el hombre puede hacer por Dios, y la religión bendita, verdadera, de lo que Dios ya hizo por nosotros. Y solamente Dios puede adoptarnos como Padre. Y en esta unidad y en esta intimidad que es la esencia misma de Juan 17, es el lugar a donde el Espíritu Santo quiere llevarnos. Es el lugar a donde el Hijo de Dios quiere llevarnos a que seamos uno con el Padre, como Él ya es uno con el Padre. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está con la mujer samaritana y le dice, de cierto te digo, la hora viene y ahora es, cuando los adoradores adorarán, no a mí, pero al Padre en espíritu y en verdad. En una frase se refiere a la adopción. El Padre con sus nuevos hijos. Entonces, la verdadera adoración, la adoración en espíritu y en verdad, es una adoración paternalista o patriarcal. Es un tipo de adoración que tiene que ver con el Padre. Es un tipo de adoración que solamente los hijos adoptados pueden hacer. Entonces la pregunta en esta tarde es, ¿eres tú un hijo adoptado? ¿Eres tú adoptado por Él ya? La forma primaria en cómo te relacionas con Dios es como un juez que está enojado por tu pecado, o como un padre que te ama porque tu pecado fue pagado por la cruz.
Hay personas que no se relacionan con Dios como un padre, sino como un juez. No como un padre, sino solamente como el creador del universo. Y todos los atributos de Dios, Dios juez, Dios creador, Dios salvador, todos estos atributos son completamente distintos al atributo de su paternidad por nosotros. Miren el versículo número 1. Let's go back all the way to verse number 1. Miren la forma en cómo el Señor Jesucristo se relaciona con su Padre aquí. Dice, estas cosas, verse 1, habló Jesús. Y número 1, levantando los ojos al cielo. Me encanta eso, porque esto es una marca, gracias hermano, es una marca de la verdadera adoración. Es una adoración que se relaciona directamente con la persona que Jesús sabe está presente en su vida, que es Dios mismo. Normalmente hemos sido parte de liturgias o de formas de adorar o de iglesias que nos dicen cierren los ojos y doblen las manos. ¿No? Close your eyes and fold your hands. Let's pray. Jesús hace lo opuesto aquí. Jesús abre sus ojos, levanta los ojos al cielo y le dice, sé que estás aquí. Y lo primero que hace es llamarle Padre. Y esa es la primera marca de la verdadera adoración. Padre. La verdadera adoración hace eso. Le llama a Dios Padre. Es este estado legal. Este término Padre es igual a, hermanos, intimidad. Intimacy. Vamos a ver 4 marcas de la verdadera adoración. La primera marca es la adoración en espíritu y en verdad es it's all about intimacy, intimidad. Padre. Es este concepto de legalidad perfecta. Legalidad perfecta, intimidad perfecta, intimidad en perfecta unidad. Donde Dios es más glorificado es cuando un pecador, ahora perdonado por Cristo Jesús, le llama a su Creador Padre. Entonces el sermón de esta noche tiene que ver con la paternidad de Dios. Y si tú hoy día puedes reconocer que en tu propia vida has tenido malas experiencias, en tu propia paternidad terrenal con tu papá, este sermón es para ti. Si hoy en tu vida tú tienes una gran dificultad en cómo relacionarte con tus hijos como padre, este sermón es para ti. Si en tu vida pasada de joven, donde quiera que fuiste creado, tu padre no estuvo presente, este sermón es para ti, porque lo que significa ser salvo por Dios, lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad, es dirigirse a Dios como un padre. Es intimidad perfecta, legalidad perfecta. Yo y Dios somos uno. Eso es adoración. Eso es adoración. Padre. Padre. Y ahora entendemos por qué el Señor Jesucristo, recuerdan hace un par de capítulos atrás, en Juan capítulo 2, entra al templo y volca las mesas y está en un momento verdadero de total enojo y volca las mesas y dice, no hagáis la casa, ¿de quién? De mi Padre, no la convirtáis en cueva de ladrones. Padre. Juan 1:12 nos dice, retumba en nuestras almas, Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les fue dado el poder legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mi amado hermano, te lo digo de esta manera, si nuestras almas continúan todavía desatisfechas en esta vida, porque interpretamos de una manera o de otra cómo Dios se relaciona con nosotros y sentimos que no nos ha dado lo que queremos, claramente eso evidencia que no hemos entendido quién Dios es, qué es lo que Él ha hecho por nosotros y cuál es nuestro lugar. Te lo digo de una manera más simple. Nuestra más grande gloria en esta tierra es simplemente ser llamados por Él
a nosotros hijos. Esa es la más grande gloria, ese es el más grande gozo, que el creador del universo nos llame a nosotros hijos. Por eso es que el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo son tan generosos en permitirnos entrar a este lugar santo en donde el creador del universo habla con su Hijo hecho carne y tienen este momento de intimidad. Y la primera palabra que sale de la boca de Jesús es Padre. Amados hermanos, de hecho, esto es la piedra angular de la fe cristiana. Porque todas las demás religiones llaman a Dios y a sus dioses falsos de distintas formas. Señor, soberano, títulos, nombres distintos. Y la única fe que conecta al creador del universo con la creación en este estado íntimo, familiar de padres e hijos, es la fe en Jesucristo. Padre. Nota la siguiente frase. Vamos a enfocarnos en estos 5 versos solamente. En este primer verso. La hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora de su muerte. Pero recuerdan, ahí en Juan capítulo 3, en Juan capítulo 2, ¿verdad? Este primer milagro que Jesús hace en las bodas de Canaán. ¿Se recuerdan? Dice el Señor Jesucristo a su propia madre exactamente lo opuesto que dice en Juan 17. Juan 17 es el término de su ministerio. A su mujer le dice, no tienen vino. Y Jesús le dice a su madre, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado todavía. ¿Cuál es esta hora de la que está hablando el Señor Jesucristo? Esta frase del Señor Jesucristo para su Padre, esta perfecta oración del Hijo al Padre, este perfecto ejemplo de adoración, ya dijimos, demuestra perfecta fidelidad y sumisión. Entonces, la primera marca de la verdadera adoración es perfecta unidad, Padre e Hijo. La segunda marca es sumisión y fidelidad. La hora ha llegado. Estoy listo para entregar mi vida. Estoy listo para obedecerte hasta el final de lo que tú has dispuesto. La hora ha llegado. La verdadera adoración es intimidad con el Padre. La verdadera adoración en espíritu y en verdad es sumisión al Padre. Tú quieres, y si tú quieres, y si yo quiero adorar al Padre en espíritu y en verdad, tiene que ver con unidad con el Padre y sumisión al Padre, tal y como Jesús adoró al Padre y se sometió al Padre. Entonces la adoración tiene más que ver no con pedirle a Dios que Él haga lo que yo quisiera que Él hiciera, sino que la verdadera adoración es yo someterme a lo que Él quiere que yo haga. La verdadera oración para eso es. La verdadera adoración que adora en espíritu y en verdad no busca hacer a Dios que Él haga lo que yo quiero hacer, sino busca que yo haga lo que Dios quiere que yo haga. Es la sumisión de mi voluntad a la de Él. Y la siguiente frase, glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo. Esta frase es extraordinaria, porque no es una frase en donde Jesús está buscando para Él gloria, sino que más bien está expresando su deseo más intenso de estar una vez más con su Padre en la gloria. Entonces, esta frase, glorifica a tu Hijo, es como si el Señor dijera, llévame una vez más contigo, Padre, porque quiero estar en unidad perfecta contigo una vez más, porque eso es lo que anhela mi alma. Eso es todo lo que deseo, y esta es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Desear estar con el Padre, desear estar en unidad, desear estar en sumisión, desear estar en la gloria con Él. Eso es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Pero ¿por qué entonces, si esa es la verdadera adoración en espíritu y en verdad, estar con el Padre, siendo llevado a la gloria con Él, por qué nuestras almas anhelan todavía vivir en esta tierra?
cuánto dolor hay en este mundo, mis amados hermanos? ¿No estamos hartos ya del dolor de este mundo? ¿Será que el Espíritu Santo lleve nuestras almas a desear como Jesús deseó? Glorifícame, Señor, contigo. Es como si dijera el Señor, estoy a punto de ir a la cruz. Tan solo, Señor, quiero estar contigo. Que pase esto ya y estar contigo, pero glorifícame. Prométeme, Señor, que voy a estar en tu gloria. Y por supuesto que Jesús confiaba plenamente en su Padre. Glorifica a tu Hijo. Llévame contigo a la gloria para que tu Hijo te glorifique a ti. La motivación, el deseo que Jesús tenía de estar con su Padre fue lo que le llevó a él a hacer la voluntad de su Padre y la voluntad de su Padre de pagar el precio de nuestros pecados hasta la cruz. Entonces sí, en nuestro corazón tenemos distintas motivaciones de por qué relacionarnos con Dios. Distintas motivaciones. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a escuchar de Él? ¿Por qué lo sirves? ¿Por qué vas a una iglesia? ¿Por qué abres tu Biblia? ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas la bendición futura de Dios? ¿O vienes a Él y abres tu Biblia y lo buscas y lo sirves y lo amas y lo adoras? No por la bendición futura de Dios, sino por la bendición que Dios ya te dio en Cristo. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Padre, legalidad perfecta. El Padre sabe quién es el heredero de todas las cosas, ¿verdad? Tú sabes muy bien que para recibir una herencia tienes que ser legalmente el hijo. Tienes que ser legalmente indicado como la persona que va a recibir la herencia. Así, aquí, cuando Jesús dice a su Padre, Padre, está expresando esta legalidad perfecta, esta intimidad perfecta, esta adoración perfecta. La hora ha llegado. Puntualidad perfecta de Dios. Es tiempo. Sumisión perfecta de Cristo. Fidelidad perfecta de Jesús de Nazaret. Glorifica a tu Hijo. Llévame contigo a la gloria. Intimidad perfecta. Santidad perfecta. Soy tu siervo, Señor. Glorifícame contigo. Es un más grande gozo estar con Él. Y notas cómo en medio de la más grande prueba de Jesús, que es ir a la cruz del Calvario, esta prueba está siendo motivada por el más grande gozo de estar con su Padre y está terminada con el más grande gozo de finalmente llegar con su Padre. Y el Espíritu Santo nos invita a precisamente esto, que hagamos nuestro más grande gozo, decirle, Señor, glorifícanos contigo. Verso 4, para que tu Hijo te glorifique a ti. Verso 1, perdón. Amados hermanos, esto es verdadera prosperidad, prosperidad perfecta, que el Hijo glorifique al Padre, que nosotros glorifiquemos al Padre, que tu Hijo te glorifique a ti. Eso es toda la razón por la cual estoy aquí. Quiero glorificarte a ti, Padre. Entonces es esta expresión, Juan capítulo 1, hermanos, de la perfecta unidad del Hijo con el Padre. Versículo 2. Miren cómo dice el verso 2. Como le has dado, tu Padre, potestad, poder. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Claramente, el Espíritu Santo nos muestra que el poder
dado del Padre hacia el Hijo es sobre toda carne, con este propósito, la autoridad de Jesús, el Espíritu Santo sobre él, el poder recibido del Padre, dado del Padre hacia el Hijo, es para que él dé vida eterna a todos los que el Padre dio al Hijo. Como le has dado potestad. Mi querido hermano, mi querida hermana, tú no tienes más que descansar en Jesús, porque Jesús tiene todo el poder. Él es sobre todo, como hemos visto antes. Y aquí una vez más dice el Señor Jesucristo: Padre, tú me has dado potestad y poder sobre toda carne, y el objeto de tu poder, el propósito de tu poder es que yo dé vida a todos los que tú me des. ¿Te das cuenta cómo el poder está ligado con la vida? Eso es lo que anhela tu alma. Mi querido hermano, eso es lo que anhelan nuestras almas, ¿no es cierto? Que tengamos más vida, más vida, más vida en Jesús. Y esa vida en Jesús es solamente dada por el poder de Jesús. Que tú has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que... Miren esta hermosa revelación del Espíritu Santo a nosotros en el versículo número 2. Aquellos a quienes el Padre da vida, son esos mismos que Él ha dado a Jesús. Para que tú des vida a todos los que tú le diste. Verso 3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Y ese es el propósito de nuestra adoración. This is the whole purpose of our worship. This is what it means to worship in spirit and in truth. Ese es el propósito de nuestra adoración. Simplemente, majestuosamente, conocer al Padre. Eso es todo lo que Jesús quiere. Tan sencillo como eso. Que nosotros, por la intervención de Jesús en la cruz, por su resurrección de la tumba, podamos finalmente conocer al Padre. Porque esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, esta idea de conocer, mis amados hermanos, está ligado con la idea de intimar con Dios. Y esta idea de conocer e intimar con Dios está ligado a la idea de adorar a Dios. Y esto aquí es nuestra fe en Cristo Jesús. Para eso Dios nos salvó. Para conocerlo a Él. Entonces somos, you guys know this, ustedes saben esto, justificados por Cristo en la cruz. Todos nuestros pecados perdonados, declarados justos por lo que Él hizo en la cruz. No por lo que yo puedo hacer por Él, pero por lo que Él hizo por mí. Justificados. Y después de que nos justifica, nos adopta como hijos. Entonces, la forma en cómo tienes que ver tu caminar con Cristo es una forma de adopción. Es una forma de conocerlo a Él. Es una forma de intimidad con Él. Y si tu alma no anhela intimidad con Dios, si tu alma no desea conocer a Dios, yo tengo que decirte esto: tú no eres cristiano. Tú todavía no has sido justificado. Porque a los que justifica, Él adopta. Y a los que adopta, Él santifica. Y a los que santifica, ¿el qué? Glorifica. Porque por mucho tiempo hemos tenido un problema en nuestras iglesias. For a long time we have had this issue in our churches. We only think of justification, sanctification, and glorification. We completely miss adoption. So that we don't relate to God as a father. We only relate to Him as somebody who is counting our sins. Alguien que está contando nuestros pecados. So we don't even call Him Father. We just call Him Lord. Have you ever done that examination? ¿Alguna vez has examinado la forma en cómo te diriges con Dios? ¿Por qué no le llamas Padre?
Porque si Dios no es tu Padre, entonces ¿quién sí es tu Padre? There's only two options. We are children of light, hijos de luz o hijos de la oscuridad. Es el más grande regalo de tu alma. Es el más grande regalo de Jesús. Es el más grande regalo del Espíritu Santo que el Padre nos haya visto y no solamente nos haya perdonado en Cristo, pero nos haya adoptado como suyos. Adoptados. Y si tú no quieres intimidad con Dios, si tu más grande gozo no es conocerlo a Él y a Jesús, entonces el día final de tu vida vas a llamarle otra vez Señor. Muchos me dirán en aquel día, many will tell me in that day, Lord, Lord. He doesn't say, many will tell me in that day, Father, Father, but Lord, Lord. Creo que este problema que tenemos en la iglesia es debido a nuestro amor al mérito. We just love performance and merit. And we measure our relationship with God about the things that we do or not do. Pero el Padre, en cambio, but if we think of our relationship as a father and a son, el Padre nos ama incondicionalmente y desea que sí dejemos de pecar. Pero ese dejar de pecar viene por conocerlo a Él, por estar con Él en la intimidad, por pasar tiempo con Él como Padre. ¿Qué es lo que el Padre espera? Que lo escuchemos, que lo atendamos, que nos complazcamos de oír su voz, que tengamos tal satisfacción de estar con Él y como consecuencia de eso, lo obedezcamos. Porque lo conocemos como nuestro Padre. Eso, amada iglesia, es lo que significa adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es el espíritu de adopción, la verdad de justificación, el espíritu de adopción. Y por eso, en nuestro tiempo en Juan, en nuestro estudio de Juan, vas a ver. From now on, you're going to see Jesus talking about him and his Father all the time. Vas a escuchar que Jesús habla de Él y su Padre. Vengo a este mundo no a hablar mis palabras, sino las palabras de mi Padre. Vosotros me deshonráis porque no conocéis a mi Padre. Tomaron piedras para apedrearlo porque llamaban a Dios su Padre. Iglesia, ¿qué debemos hacer el día de hoy? Debemos cerrar nuestras Biblias por ahora y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy como una creación tuya. Here I am, like a creation of yours. And I still can admit, todavía puedo admitir que no te conozco como mi Padre. Pero quiero conocerte como mi Padre. No quiero ser solamente justificado, sin ser adoptado por ti. Y si tú eres mi Padre, quiero vivir para tu gloria, como Jesús vivió para tu gloria. Y quiero ser uno contigo, como Jesús fue uno contigo, para que el mundo crea. Padre, es esta unidad la que anhelamos contigo. This is what we desire, Father. Unity with you. Community with you. Humility inside of you. Surrender to you. Dependencia. Unidad perfecta. Queremos poder. Como Cristo te llamó, sinceramente, nuestro Padre.